buenos días a todos. Hoy es viernes, día 23 de septiembre. Estamos en la semana 25 del tiempo ordinario. Este día la Iglesia celebra la memoria de San Pío de Pietrelcina. Luego hablaremos un poquito de este santazo, de este gran santo que muchos hemos hasta conocido, Bueno, pues vamos primero con el Evangelio de hoy, que es Lucas 9, 18 al 22. Se me olvidaba decir que, como todos los viernes, el viernes es día penitencial, días de vuelta a Dios, días del sacramento de la penitencia. Es también un día en el que somos invitados a mirar la cruz de Cristo, la pasión y muerte del Señor en la cruz. Esa cruz que es para nosotros también signo de victoria y sobre todo signo del amor más grande. Pues que amemos a Cristo y que con Él tomemos la cruz de cada día para seguirle. Decía que el Evangelio de hoy es Lucas 9, 18 al 22. Ayer el interesado por saber quién era Jesús fue Herodes. Hoy la pregunta se la hace Jesús mismo a los suyos. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? La respuesta es la misma de ayer. Elías o Juan o un profeta, pero enseguida Jesús les interpela directamente. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? La respuesta viene, como no, de labios de Pedro, el más decidido del grupo, el Mesías de Dios. Mesías es palabra hebrea, en griego se dice Christos, ungido. En castellano, ungido. Jesús es el ungido de Dios, o sea, aquel sobre quien Dios ha enviado su Espíritu Santo, ungiéndole con su fuerza para que lleve a cabo la misión. El breve diálogo termina con el anuncio de su muerte y resurrección, aunque aquí Lucas no nos diga qué clase de reacción hubo en los apóstoles ante este anuncio tan inesperado. Esta vez Jesús se da a sí mismo el nombre de Hijo del Hombre, que viene de aquella visión del profeta Daniel. Este profeta, delante del anciano sentado en el trono, rodeado por miriadas y miriadas de ángeles, vio venir entre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Daniel 7:13. Uno con apariencia de hombre, pero que claramente supera esta condición, porque Dios le da todo poder e imperio para siempre. Y Jesús no es que tenga apariencia de hombre, es que es hombre verdadero, Dios y hombre verdadero. La pregunta se nos repite periódicamente a nosotros, y no es superflua. ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para ti? Sabemos, claro que lo sabemos, ya quién es Jesús. No solo creemos en Él como el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, sino que le queremos seguir con fidelidad en la vida de cada día. Pero tenemos que refrescar con frecuencia esta convicción, pensando si de veras nuestra vida está orientada hacia Él. Si le aceptamos, no solo en lo que tiene de maestro y médico milagroso, sino también como el Mesías que va a la cruz, que es lo que él añade a la confesión de Pedro. Esto último es lo que más le costaba a los apóstoles, aceptar en su seguimiento de Jesús, porque el mesianismo que ellos tenían en la cabeza era más bien triunfalista y sociopolítico. ¿Quién es Jesús para mí ahora, en esta etapa concreta de mi vida que estoy viviendo? Porque puede haber una evolución, muchas veces saludable, en mi comprensión de la figura de Jesús, a no ser que me haya hecho una imagen a mi medida, con selección de aspectos del Evangelio, en vez del Jesús auténtico, con la cruz incluida. Por ejemplo, el Jesús con quien comulgamos en cada Eucaristía es el cuerpo entregado por, y debemos ir asimilándolo a lo largo de la jornada, esa misma actitud de entrega nuestra por los demás. La pregunta puede completarse en dirección a nuestro apostolado con los demás, en la catequesis, en la predicación, en la reflexión teológica.
¿A qué Jesús anuncio yo? ¿Al Jesús del Evangelio o al que nos gusta, porque lo presentamos más cómodo y según la tendencia ideológica de turno? La buena noticia no nos la inventamos, nos viene de Cristo, consoladora y exigente al mismo tiempo, ¿no? Pues ahí está. Pregúntate quién es Jesús para ti y actúa, porque a lo mejor tienes que ir más al Evangelio y descubrir el verdadero Señor, ¿no? La oración es el lugar de encuentro con Dios, donde se establece un diálogo con el Padre amoroso, donde tratamos de amistad con quien sabemos nos ama. Y el Evangelio comenzaba diciendo, una vez que Jesús estaba orando solo, en la oración el creyente encuentra el sentido de su vida, los porqués de los acontecimientos que le ocurren, el consuelo de los momentos de desánimo, el discernimiento sobre la voluntad de Dios. El diálogo de Jesús con sus discípulos en el Evangelio de hoy tiene lugar en un contexto de oración. Jesús pregunta por su identidad y anuncia la pasión que le tocará padecer. ¿Cuánto habría meditado Jesús sobre ello? El Mesías proclamado por Pedro tiene que padecer y morir. Dios se ha hecho hombre con todas sus consecuencias y así nos ama, así te ama Dios, a ti en particular, te ama con amor inmenso. Piensa en esto, ¿no? Dios me quiere a mí. Decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Pío de Pietrelcina, también conocido como el Padre Pío. Nació en Pietrelcina, en Campania, el 25 de mayo de 1887 y muere en San Giovanni Rotondo, en Apulia, el 23 de septiembre de 1968. Fue un fraile capuchino, sacerdote católico italiano, famoso por sus dones milagrosos y sobre todo por los estigmas que presentaban las manos, pies y costados. Nacido como Francesco Forgione, le fue dado el nombre de Pío cuando ingresó en la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos. Francesco Forgione nació en Pietrelcina en 1887. Sus padres fueron Gracio Horacio Mario Forgione y María Giuseppa de Dinunzio. Su familia era de clase humilde, pobre, trabajadora y muy devota. Desde niño mostró mucha piedad e incluso actitudes de penitencia. Su infancia se caracterizó por una frágil salud y enfermiza. Desde esta edad manifestó un gran deseo por el sacerdocio, nacido por el encuentro que tuvo con un fraile capuchino del convento de Morcone, llamado Fra Camilo, quien pasaba por su casa pidiendo limosna. Su padre tuvo que emigrar a América para poder pagar los estudios del joven Francesco en 1898 a Estados Unidos y en 1910 a Argentina. Desde su niñez sufrió lo que él llamaba encuentros demoníacos, que lo acompañaron durante toda su vida. Amigos y vecinos testificaron que más de una ocasión lo vieron pelear con lo que parecía su propia sombra. El 6 de enero de 1903, con 15 años, fue aceptado como novicio en el convento de Morcone. El maestro de novicios era el padre Tommaso da Monte Sant'Angelo, a quien el Padre Pío recordaba como un poco severo, pero con un corazón de oro, muy bueno, comprensivo y lleno de caridad para con los novicios. La vida en el noviciado era muy dura, llena de ayunos y de mortificaciones que influyeron en el carácter y el espíritu de los novicios. El 22 de enero de 1904 terminó su noviciado y pronunció sus votos temporales. El 25 de enero de ese mismo año se trasladó al convento de San Elía para continuar con sus estudios. En este convento sucede su primera bilocación, asistiendo al nacimiento de Giovanna Rizzani, hija de un conocido masón y futura hija espiritual suya, nacida en Udine, Venecia, lejos de donde físicamente se encontraba el Padre Pío en ese momento. El 27 de enero de 1907 hizo la profesión de sus votos solemnes.
Ese mismo año fue trasladado al convento de Serra Capriola, ubicado a 15 kilómetros del mar, pero le perjudicó el clima y su salud decayó. Sus superiores lo enviaron de regreso a Pietrelcina para ver si el clima de su casa le hacía bien. En esa época la gente de su pueblo confiaba en él pidiéndole consejo y así Francesco comenzó una dirección de almas. En 1908 regresó al convento, pero esta vez a Montefusco. En noviembre de ese año recibió las órdenes menores. El 10 de agosto de 1910 recibió el orden sacerdotal en la Catedral de Benevento, pero permaneció con su familia hasta 1916 por motivos de salud. Allí, en su pueblo natal, dijo haber recibido los estigmas. En septiembre de 1916 fue enviado al convento de San Giovanni in Rotondo, donde vivió hasta su muerte. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió en el cuerpo médico italiano. Los estigmas. Sin duda alguna, lo que hizo más famoso al Padre Pío fue el fenómeno de los estigmas, llamados pasionarios, por semejanza a los de Jesucristo en su pasión, heridas en manos, pies, costado y hombro, dolorosas aunque invisibles entre 1911 y 1918, y luego visibles durante 50 años, desde septiembre de 1918 hasta septiembre de 1968. Su sangre tenía al parecer perfume de flores, aroma asociado a la santidad. La noticia de que el Padre Pío tenía los estigmas se extendió rápidamente. Ante la fama del Padre Pío, la Santa Sede envió a investigar a una celebridad en materia de psicología, el sacerdote Agostino Gemelli, franciscano, doctor en medicina, fundador de la Universidad Católica de Milán y amigo del Papa Pío XI. Cuando el padre Gemelli se fue de San Giovanni, sin haber visto siquiera los estigmas, publicó un artículo en el que afirmaba que estos eran de origen neurótico. El Santo Oficio se valió de esta opinión e hizo público un decreto que declaraba que no constaba la sobrenaturalidad de los hechos. El obispo de Volterra, Raffaello di Rossi, carmelita, fue formalmente comisionado el 11 de junio de 1921 por el Santo Oficio para realizar una investigación canónica sobre el Padre Pío. Rossi inició su visita apostólica el 14 de junio en San Giovanni in Rotondo con el interrogatorio de testigos, 2 sacerdotes diocesanos y 7 frailes. Después de 8 días de investigación, finalmente completó un informe benévolo que envió al Santo Oficio el día 4 de octubre de 1921. En dicho informe se concluye: lo que me parece que se puede afirmar hoy, recapitulando, es que los estigmas en cuestión y examen no son ni obra del demonio ni un grosero engaño, un fraude, el arte de un malicioso o un malvado. Y esto, si no estoy equivocado, puede ser hoy suficiente para tranquilizar a la suprema autoridad eclesiástica ante el caso del Padre Pío de Pietrelcina. Querría añadir que sus estigmas no me parecen tampoco un producto morboso de su gestión externa. En los años siguientes hubo otros 3 decretos y el último fue condenatorio, en el que se prohibían las visitas al Padre Pío. Como consecuencia, el Padre Pío pasó 10 años, del 23 al 33, aislado completamente del mundo exterior. Fundó los grupos de oración llamados actualmente Cenáculos del Padre Pío. Los grupos se multiplicaron por toda Italia y por el mundo. También el hospital llamado Casa Alivio del Sufrimiento. Y por último narramos su muerte el 20 de septiembre de 1968. El Padre Pío cumplió 50 años de los estigmas, celebrando una misa multitudinaria. Sus fieles colocaron alrededor del altar 50 grandes macetas con rosas rojas por sus 50 años de sangre. 3 días después, el 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció a los 81 años. Su funeral fue tan multitudinario que hubo que superar 4 días para que la multitud de personas pasara a despedirse. Se calcula que hubo más de 100.000 participantes en el entierro.
En noviembre de 1969 comenzaron los preliminares de la causa de beatificación del Padre Pío. El 18 de diciembre de 1997 el Papa Juan Pablo II lo declaró venerable. El 2 de mayo del 99 el mismo Papa lo beatificó y el 16 de junio del 2002 lo canonizó bajo el nombre de Pío de Pietrelcina. Sus dones, los estigmas, discernimiento extraordinario, curación, bilocación, apariciones, profecía y sobre todo su trabajo de confesor, ¿no? Confesor, donde pasaban muchísimas personas a escucharle, a estar con él, a recibir pues sus sugerencias, sus orientaciones, sus advertencias, de todo hubo. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Pío de Pietrelcina, un gran santo. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.